La evaluación específica de la columna cervical involucra no solo a la columna cervical, sino que a los componentes cercanos de la columna cervical y que nos tienen que hacer pensar en todas las zonas que se traduzcan en una disfunción, que puede ser funcional, musculoesquelética o dolorosa de la columna cervical, o de algún elemento asociado. Por ejemplo, en el caso de los problemas craneales, podemos pensar si los problemas craneales se deben a trastornos mandibulares, craneomandibulares o desórdenes distintos. En el caso de los problemas cervicales, deberíamos pensar en problemas también craneomandibulares, problemas cervicales, pero también podemos incluir los trastornos torácicos o del outlet torácico, ¿no es cierto? Y de la región dorsal alta. Y asimismo tomar en cuenta varios otros segmentos e ir haciendo una evaluación un poco más integrada respecto a cuál es el problema del paciente. Porque el paciente puede tener un problema, por ejemplo, cervical, pero eso se puede deber a trastornos de la musculatura del hombro, que nazcan, ¿no es cierto?, del hombro, o problemas de la región craneal, ¿no es cierto?, o mandibular, y que repercutan en la columna cervical. En los trastornos que podemos encontrar desde el punto de vista somático, existen varias estructuras que pueden estar involucradas. Dentro de los niveles y de los tipos de estructuras están los niveles periarticular, donde vamos a tener los ligamentos, los tendones y también las cápsulas articulares. A nivel intraarticular vamos a tener la parte interna de las cápsulas, las superficies articulares propiamente tal, y aquí podemos encontrar trastornos inflamatorios que pueden ser por enfermedad o por trauma. También problemas de aposición de la estructura, en el fondo compresión articular, ¿ya? La compresión articular va a generar problemas intraarticulares, obviamente. Tenemos que tener un manejo integral y completo del sistema neural, evaluando los componentes extraneurales, perineurales, los posibles atrapamientos y los elementos de soporte del sistema neural. O sea, hay que revisar, por ejemplo, los tejidos a través de los cuales pasa el tejido neural. En el caso, por ejemplo, del hombro, del cuello, hay que considerar el outlet cérvico-torácico, ¿no es cierto?, que tiene relación con los músculos escalenos. Podemos ver qué pasa también con el redondo menor a nivel del hombro, y así las estructuras que puedan estar relacionadas. Obviamente todos estos trastornos extraneurales, perineurales e intraneurales van a dar síntomas de diferente magnitud también. Cuando hay trastornos discogénicos, podemos pensar en que el problema puede ser intradiscal, pueden haber herniaciones, pueden haber tejidos que están dañados, ¿no es cierto?, e incluso facetas rotas, y ahí encontraríamos una espondilolistesis. Y a nivel muscular hay que evaluar si el problema muscular es primario o secundario. O sea, que se deba, en el caso del músculo, a que duele porque hay una estructura que puede ser articular, ósea o neural, que provoque al músculo para que el músculo provoque dolor, o si el músculo es la causa primaria del dolor. Eso hay que tratar de evaluarlo y considerarlo. Y aquí podemos encontrar también las debilidades y los desbalances, y también los problemas de tensión e inhibición. Es importante recordar que en la evaluación de cualquier sistema musculoesquelético existe una interacción neuroortopédica que está relacionada con un segmento medular, sobre todo si estamos hablando de la columna. Tomamos en cuenta de que los sistemas neurales no solamente conducen los aspectos motores y los aspectos sensitivos del control del movimiento, sino que también tenemos vías aferentes y eferentes, y también vías simpáticas y parasimpáticas, ¿no es cierto?, que van a tener un aspecto autonómico. Entonces todas estas vías se van a cruzar y van a tener repercusiones en el sistema nervioso, conduciendo a distintos cuadros o síntomas que pueden en algún momento incluso salirse de control y provocar repercusiones en otros niveles o en otros sistemas. Desde el punto de vista del diagnóstico diferencial, el dolor discogénico de la columna cervical va a irradiar síntomas por lo general hacia la escápula y hacia el hombro. Cuando hablamos de dolor discogénico estamos hablando de los discos de la columna. Entonces estos discos, cuando se lesionan o cuando se dañan, tienden a producir dolores en las zonas que están demarcadas acá. Por ejemplo, C3, el disco de C3, que es el que está sobre C4,
va a producir un dolor en la zona superior del trapecio, C4 va a producir un dolor en la región superior de la escápula, C5 en la región media y C6 en la región inferior de la escápula, a nivel de los discos. A nivel facetario y también a nivel esclerotógeno, podemos encontrar que los segmentos vertebrales también pueden producir síntomas a los niveles que estamos viendo acá. Por ejemplo, C2, C3, segmento C2, C3, tanto a nivel facetario como a nivel discogénico, va a producir síntomas en la región suboccipital. C3, C4 va a producir síntomas en la región lateral del cuello y posterior. C4, C5 va a producir dolor en la región cervical y en la región superior del hombro. Y C5, C6 ya va a producir dolor mucho más referido hacia la parte baja del cuello y la parte del hombro, sin pasar hacia el brazo. Y en el caso de C6, C7 produce un dolor en la región escapular, que llega hasta la parte, ¿no es cierto?, del trapecio superior, pero que tampoco pasa hacia el brazo. Entonces, cuando el paciente llega a veces con un dolor en la zona posterior de la espalda, tiene mucho sentido evaluar qué está sucediendo con la región cervical baja y si es que esto repercute de alguna forma en el dolor. Por eso es que en algunas ocasiones, aplicando técnicas sobre la columna cervical baja, el paciente puede resolver algunos problemas de dolor en la región del hombro o en la región escapular, ¿no? Y es porque, como lo habíamos mencionado antes, la sensibilidad dolorosa no respeta la misma zona del tejido de manera precisa y directa, ¿ya? En estos casos, los estudios que estamos viendo acá y estas imágenes corresponden a sujetos en los cuales se les ha hecho inyecciones, ¿no es cierto?, de soluciones salinas en los discos y en las facetas. Entonces, lo que hacen en el fondo es tratar de provocarle el dolor en esa parte del cuerpo y el dolor se refleja en esta zona. Incluso si se dan cuenta, C6 y C7 duele en una zona que no está ni siquiera cerca de la articulación donde está el problema. O sea, está lejos de la zona de la articulación. Entonces hay que tener ojo con eso. La articulación occipito-atlantoidea da una cefalea posterior y lateral que puede llegar incluso a la región temporal y también toma el cuello. Y C1, C2 tiende a dar un dolor en franja exquisito en la región suboccipital. Este dolor es principalmente referido a las articulaciones, por si acaso. Entonces, cuando tienes problema articular, ¿cierto?, una artrosis facetaria, un problema de compresión articular, una inflamación a nivel articular, debería reproducir síntomas parecidos a los que estamos viendo acá. Y los músculos también van a dar síntomas de dolor referido que tampoco respetan directamente la topografía del músculo, sino que, como lo habíamos visto en el análisis de los síndromes miofasciales, tienden a dirigirse hacia otras zonas del cuerpo, como por ejemplo en el caso del esternocleidomastoideo, que va a repercutir en la región craneal y también en la región facial. O sea, podemos encontrar cefaleas, ¿ya?, y dolores faciales que pueden ser, por ejemplo en este caso, en la región, digamos en la porción clavicular del esternocleido, retroauriculares o frontales, una cefalea muy característica en la cual la cefalea se mueve de un lado de la cabeza hacia el otro, y también en la región craneal, más o menos a la altura del yelmo. Y el esternocleidomastoide en su región external produce una cefalea supraorbitaria, retroauricular, ¿ya?, y también con dolor facial. Otros músculos importantes, por ejemplo el trapecio medio, el trapecio llegando a su inserción a nivel del trapecio superior, llegando a las fibras de la espina de la escápula, tiende a reproducir un dolor exquisito en la región cervical, lateral, e incluso algunos pacientes relatan que el dolor puede ascender más arriba y llegar hasta la cabeza. Bien. Hacer algún recuerdo también, porque esos miotomas es importantísimo estudiarlos y tenerlos siempre en referencia respecto a cuáles son los puntos de dolor del paciente, y hay que hacer la evaluación diferencial, ¿no es cierto?, evaluando que el paciente efectivamente reproduzca los patrones de dolor referidos
y tratando de conocer más o menos cuáles son los patrones para diferenciar el músculo que vamos a tratar. Un recuerdo respecto al comportamiento anatómico de los nervios craneales es que las raíces de C1 sale por encima de C1, la raíz de C2 sale por debajo de C1, la raíz de C3 sale por debajo de C2. Entonces la nomenclatura acá de los nervios es un poquito distinta y por eso es que tenemos el octavo nervio cervical. En el fondo no tenemos 8 vértebras, pero es porque el octavo nace por debajo de C7. El resto de los nervios van, digamos, tienen su nomenclatura por encima de la vértebra de la cual están saliendo. O sea, C7 sale por encima de C7. Y vamos a tener también un C8 que sale por debajo de C7. ¿Ya? Y en el caso de las torácicas cambia la nomenclatura acá porque el nervio se empieza a llamar, ¿no es cierto?, en base a la vértebra superior, que es lo contrario que lo que ocurría arriba. Aquí tenemos C5 y el nervio de C5 nace por encima de C5. En cambio acá el nervio de T1 nace por debajo de T1 y ahí cambia el orden, ¿no es cierto? Y es porque tenemos 8 nervios cervicales. También en la región del outlet cérvico-torácico tenemos importantes relaciones neurovasculares. Aquí podemos ver cómo el plexo braquial abraza a la arteria subclavia, ¿ya?, que pasa a través del plexo. Ahí incluso queda como atrapada por esta rama comunicante de los nervios pectorales, ¿no es cierto?, el pectoral interno con el pectoral externo, y cómo se forman los troncos que van a ir desembocando en los nervios. Entonces estas raíces son las que se afectan cuando existe una patología de nivel radicular, pero los troncos y las divisiones o fascículos se pueden afectar cuando existen compresiones más distales que en la región de la raíz. Aquí también tenemos un recuerdo de cómo se distribuyen las raíces, los troncos y los nervios finalmente, que van a digamos, a desembocar en distintas partes del brazo, porque la región cervical, el plexo cervical desde C5 hasta T1 llega principalmente hacia el brazo y a la región del hombro. Bien. Bueno, en la palpación no podemos palpar fácilmente la apófisis espinosa de C1, que de hecho no tiene una apófisis espinosa propiamente tal, sino que podemos palpar la apófisis espinosa de C2 y la protuberancia occipital externa del occipital, que nos van a servir de guías, además de los procesos transversos de C2, la apófisis mastoide y el proceso espinoso de C7, que son los puntos más prominentes. Si hacemos una palpación muscular desde más externo hacia más interno, vamos a encontrar que primero en la región de la apófisis espinosa, que son bífidas, vamos a encontrar el ligamento nucal, que en algunas personas es más prominente que en otras personas. Después vamos a encontrar el músculo trapecio, que va por encima, el músculo esplenio. Después vamos a encontrar el esternocleidomastoideo por la región lateral, yendo hacia la apófisis mastoide. El semiespinoso, los interespinosos, el longísimo, el elevador de la escápula, el semiespinal bien pegadito a las vértebras, y así vamos a ir avanzando, ¿no es cierto?, en todos estos músculos que son más profundos, donde resalta especialmente el esplenio, los multífidos, ¿no es cierto?, que van a estar bien pegaditos, y los rotadores que están más pegados a las vértebras. En la región anterior también tenemos un grupo muscular que no es palpable de forma directa.